todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actívate conmigo. Siguiendo con los episodios del vídeo sobre deporte y bienestar, hablamos hoy con Eduardo de la Montaña, que nos hablará un poquito sobre qué tipo de calzado deportivo usar dependiendo del deporte que vayamos a practicar. Eduardo, a la hora de comprar unas zapatillas, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta? Bueno, Estefanía, lo principal, hay que conocer el tipo de actividad que vamos a desarrollar. En función del tipo de actividad, pues elegiremos un tipo de zapatilla u otro. También, principalmente, el peso de la persona. Personas con un peso un poquito más elevado deberán llevar unas características especiales. La superficie donde vamos a trabajar, ya sea al aire libre, sea indoor, en cualquier tipo de centro, sala o gimnasio. Y por último, bueno, pues por así decirlo, la frecuencia semanal y la intensidad a la que se va a trabajar en ese tipo de actividad. Y Eduardo, ¿qué tipo de zapatillas podemos encontrar en el mercado? Bueno, Estefanía, principalmente podemos encontrar dos clasificaciones generales. Unas zapatillas indoor para un uso en interior, ya sea en un centro de entrenamiento, sea en un gimnasio, una sala. Y luego zapatillas outdoor y dentro de ellas las clasificamos en zapatillas de running para correr normalmente en asfalto o zapatillas de trail para correr por montaña. Estefanía, aquí tengo, como hemos dicho, zapatillas para fitness, zapatillas indoor. Este modelo en concreto es de chica, como ya podéis observar. Principales características, sobre todo que sean ligeras, sean normalmente flexibles, últimamente las hacen así, bastante flexibles y ligeras, que transpiren muy bien. Y bueno, en cuanto a amortiguación, normalmente no les suelen dar mucha importancia porque ya de por sí en centros de entrenamiento, gimnasios o salas, el suelo ya suele estar adaptado a ese tipo de actividad. Pero sí lo tendría en cuenta para determinados tipos de actividad, en el que el nivel de impacto en la actividad sea moderado alto y dependiendo también del peso de la persona. Bueno, Estefanía, pasamos a hablar sobre las zapatillas outdoor. Dentro de ellas hemos hablado de que, esta en concreto es zapatilla específica para correr en asfalto, running de asfalto. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Sobre todo amortiguación, que irá en función del peso de la persona, el volumen de kilómetros con el que correremos, es decir, el número de kilómetros que haremos semanal o mensualmente con ellas, la frecuencia con la que solemos salir a correr y la intensidad, ¿vale? Un concepto que debemos tener en cuenta, que a lo mejor muchos vendedores en las tiendas de deportes os hablarán, es el drop. ¿Y qué es el drop? Es la diferencia de altura entre el talón y la puntera, que influirá en la técnica de carrera y que va adherido, como decía, al peso de la persona y a esas variables. Y por último tenemos estas de montaña, ¿no? Exacto, Estefanía. Vamos a terminar hablando sobre las zapatillas de montaña. Son bastante diferentes y bueno, comenzamos hablando sobre sus características principales. La amortiguación. También necesitan una buena amortiguación, ya que al correr por montaña, pues aunque sean terrenos mucho más variados, pero bueno, cada marca de zapatillas trabaja con su propia tecnología, en función del gusto y en función de la necesidad. ¿Qué característica importante en las zapatillas de montaña? Una buena protección. Normalmente vamos a encontrarnos en trialera, vamos a encontrarnos con zona de piedras, entonces necesitaremos una buena protección normalmente tanto en puntera como en talón. Una buena estructura y estabilidad para evitar cualquier tipo de mala pisada o cualquier mal gesto que pueda conllevar una lesión. Hay algunas zapatillas que trabajan incluso con tecnologías transpirables e impermeables. ¿A qué me refiero con eso? Si salimos a correr normalmente por zonas muy húmedas o zonas en las que podemos cruzar ríos o charcos, pueden mojarse, pero no moja el interior de la zapatilla. Son transpirables e impermeables, pero no moja el pie ni el interior de la zapatilla. Y por último, muy importante, el taqueado. El taqueado me refiero a la suela. Dependiendo del tipo de actividad, el tipo de carrera que vayamos a hacer por montaña, necesitamos un tipo u otro de taqueado. Esta en concreto, vemos que es un taqueado mucho más prominente y separado entre ellos. Entonces, realmente se suele utilizar para zonas de terrenos blandos, en las que vamos a encontrarnos barro, vamos a encontrarnos, como te he dicho, por ejemplo, zonas con charcos, ríos o tierra muy blanda. ¿Por qué? Porque así mejorará mucho el agarre. Normalmente la dirección del taqueado suele estar invertida, tanto en la zona del talón como en la zona de medio pie y antepié, para provocar una mejor frenada en el talón
y provocar una mejor tracción. Y por último, Estefanía, una serie de recomendaciones a la hora de adquirir una zapatilla. Lo primero, fundamental, el asesoramiento por parte de un podólogo especializado en análisis biomecánico de la pisada, para que valores si necesitas cualquier tipo de plantilla adaptada. Recomendaría una vez en la tienda probarme ambos pies. Y si vamos a dedicarnos a correr, al running, recomendaría también comprarnos medio número más para evitar cualquier tipo de molestia en uñas, en la parte delantera del pie, si la horma nos está demasiado estrecha. Pues después de estas recomendaciones de Eduardo, yo creo que ya sé cuál es mi zapatilla. Ustedes recuerden seguirnos en Actívate Conmigo en la web de Canarias 7.